Resulta curioso el poco poder o control que poseemos sobre las impresiones que producimos en la mente de otras personas, quienes aportan a la interacción sus propias experiencias con otros. Este es un sistema entero de actitudes, creencias, cogniciones y perspectivas obtenidas a través de los años. A veces incluso es información referente sobre el propio interlocutor, quien a su vez tiene poco control sobre esos elementos de la situación. Llamamos así, pues, formación de impresiones al proceso a través del cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta o a través de otros atributos que hayamos observado de una persona y se organizan en un todo coherente. Para que se forme una impresión debe existir un agente y un receptor. Por lo general, dos o más personas alternan entre la emisión de información sobre sí mismas y la formación de impresiones acerca de otros. Los participantes de este modo se sentirán motivados para que la interacción proceda sin contratiempos y para ayudarse mutuamente a proyectar una buena imagen. Esta motivación y las reglas convencionales de las conversaciones hacen que las interacciones casi siempre se realicen de una manera ordenada, cortés y cómoda. El receptor trae a la interacción algunas ideas preconcebidas. Estos son esquemas, teorías implícitas de la personalidad, y estereotipos. Los tres conceptos se encuentran relacionados entre sí y por lo tanto podemos considerarlos en un ejemplo de que lo hermoso es bueno. Esto es un estereotipo porque es una serie de creencias referentes hacia los miembros de un grupo. Las teorías implícitas de la personalidad se refieren a las ideas de los rasgos propios de la personalidad que coexisten o tienden a aparecer en el mismo individuo. En términos más generales, los esquemas designan los tipos anteriores y otras estructuras relacionadas con el ambiente. A estos pertenecen las teorías implícitas de la personalidad y los estereotipos, así como también los esquemas de género, que describen las creencias y expectativas acerca de hombres y mujeres. Por ejemplo, en algunos casos, el saber que alguien es mujer podría significar que se sentirá interesada o atraída hacia gustos como la moda, el maquillaje, la jardinería, asuntos domésticos, pues esas cosas son las que encierra su esquema de género. Y es a esto a lo que nos referimos. Son formas de pensar provenientes de las experiencias pasadas. Por eso tendrán influencia en las impresiones que nos hagamos de la gente. Y existen mucho antes de interactuar con los demás. Por último, voy a mencionar un poco acerca de la teoría de la integración de información. Esta nos indica algunas maneras en que un receptor puede procesar información relativa a otra persona. Y cada parte de la información recibirá una evaluación. Esta puede ser positiva, negativa o neutral. Nos formamos impresiones considerando partes individuales de la información y nuestra evaluación de ellos en consecuencia. Así, nuestra impresión actual puede cambiar conforme obtengamos más información. Con esto nos referimos a que la primera impresión puede ir perdiendo valor conforme vayamos, como lo he mencionado antes, obteniendo más información que nos parezca relevante sobre la persona. Pero si la primera impresión obtiene una evaluación positiva, pues se dejará de lado la búsqueda. Hola, yo les voy a hablar acerca de las características de los agentes de impresión. La primera es el aspecto físico, ¿verdad? Ese se refiere acerca de un agente, ¿verdad? Cuando ese le parece atractivo a los ojos del receptor, probablemente, ¿verdad?, cause una primera impresión positiva. La segunda característica de los agentes de impresión es el estilo de expresión oral. La forma de hablar de una persona puede influir mucho en la impresión que nos hacemos de ella. Algunas características paralingüísticas son el ritmo, sonoridad y tono. Otra característica de los agentes de impresión es el contenido de su expresión oral, ¿verdad? Esto se refiere cuando algunos aspectos del contenido de la conversación son la cantidad de información personal que la persona divulga. La receptividad del segundo interlocutor, va a tener mucho que ver a lo que dijo el primero, ¿verdad? También otra característica, ¿verdad?, de los agentes de impresión están los hábitos característicos no verbales, ¿verdad? Uno de ellos es el escape involuntario de información personal.
que ese nos dice que acontece cuando las acciones no verbales traicionan un estado psicológico que queremos ocultar. También tenemos el patrón visual dominante, ¿verdad? Este nos habla cuando una conducta consistente, ¿verdad? En que quienes ocupan un estatus más alto y son dominantes tienden a mirar más mientras hablan y a mirar menos mientras escuchan. Y tenemos también la sonrisa de Duchenne, es aquella en la que los músculos faciales se levantan en las omisuras de la boca y el mentón con pequeñas arrugas en la piel alrededor de los ojos. Se dice que ese es el conocido como el símbolo de una verdadera sonrisa. Ahora tenemos que ver el concepto de accesibilidad, el cual el libro nos dice que es la facilidad de recuperación de constructos o conceptos en nuestra memoria. Para entender sobre facilidad les voy a hablar como un ejemplo y voy a empezar primero por los pasos de facilidad. El primer paso son los estímulos facilitadores. El segundo paso es la información ambigua de los estímulos en concreto. Y el tercero es la formación de juicios. Un ejemplo de facilitación puede ser, estamos viendo una película de terror. En la película de terror, la protagonista escucha que toca el piso, que hay sonidos en su casa y que hay movimientos de sombras en su ventana. Al momento de terminar la película, un ejemplo, nos vamos a dormir y entonces escuchamos sonidos, pasos según nosotros, tal como en la película, miramos movimientos de ramas en nuestra ventana y también así escuchamos sonidos extraños en nuestra cocina. Lo vamos a interpretar como que estuviéramos en la película y como que está por pasarnos algo terrorífico, ya que todo esto se quedó como un constructo en nuestra memoria. Y aquí podemos ver los estimulantes facilitadores y así. El siguiente tema del que voy a hablar es la accesibilidad permanente. Para hablar de accesibilidad permanente, yo les voy a dar un ejemplo que puede ser un niño que sufre de maltrato en su casa. Este pequeño niño sabe que hay ciertas acciones, como su padre, por ejemplo, le levanta la mano o le habla un poquito fuerte y a él ya entiende que lo va a maltratar o lo va a golpear de inmediato. Entonces, al ir a la escuela, su maestro le habla un poquito fuerte y levanta la mano y el niño inmediatamente va a interpretar como que le va a hacer lo mismo que le hace su padre. Voy a hablar ahora de los estereotipos. Los estereotipos son ideas que tenemos sobre cierto grupo de personas o sobre una persona en específico sin conocerlo, ya que solamente miramos ciertas cosas de ellos, ya sea su forma de vestir, su maquillaje, su forma de caminar. Por ejemplo, si miramos una persona de negro, inmediatamente pensamos que esta persona es rockera o que es mala persona. Si se viste demasiado flojo, entonces es una persona que no anda en buenos pasos, por así decirlo. Eso podemos entender por estereotipos. Y luego tenemos los esquemas, que son como pasos o conocimientos sobre algo en específico que ya sabemos de qué va. Por ejemplo, el ajedrez, ya sabemos cada uno de sus movimientos y ya sabemos cada uno de sus pasos. Entonces, todos estos temas al final los podemos amarrar en uno solo y nos podemos dar cuenta que lo uno con lo otro tiene sentido en la interpretación de nuestra vida diaria, en la interpretación del mundo real. Muchas gracias.